Muy bien, buenas tardes mis hermanos, mis hermanas. En esta tarde continuamos con nuestro tema ya ahora metidos en lo que se llama la iglesia apostólica. ¿Por qué apostólica? Porque esta es la iglesia sana que nace de acuerdo a la voluntad de Cristo. Él dio órdenes como quería su iglesia, dijo qué hacer, cómo hacer, sí, como Dios mismo también así lo nos lo deja saber. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Así lo dijo Jesús, yo no hago nada que sea por mí, sino lo que hago lo que mi Padre, ¿sí? Y así es como tú y yo tenemos que aprender a comportarnos en la iglesia de Cristo, ¿sí? Él nos dijo, vayan, prediquen, vayan, sanen enfermos, vayan, saquen demonios, ¿sí? Y vayan, prediquen el evangelio del reino. Y, y todavía nos dijo, bueno, pero esto lo tienen, como le dijo a sus apóstoles, pero espérense porque esto van a recibir poder. Y ellos recibieron poder cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y tú y yo igual de la misma manera tenemos que hacerlo, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo. Ya vimos cómo Pedro, Juan empezaron a hacer milagros en el nombre de Cristo, ¿sí? Porque ellos vivían llenos de la palabra, llenos de oración, llenos del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver en este nuevo avance de este gran varón que ya fue testigo de la muerte de Esteban. Y en ese tiempo yo quiero imaginarme que era todavía joven, y allí estuvo, pero aún así ya fue testigo de la muerte de Esteban, cómo murió apedreado. Dicen que las ropas de Esteban ahí fueron a parar a su lado y él consentía de esa muerte también. Y ese es Saulo, Saulo de Tarso, ¿sí? Y vamos a ver en el capítulo 9 precisamente acerca de la conversión de Saulo, cómo es que sucedió. Vamos a ver del capítulo 9 del 1 al 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este es el encuentro ya de Saulo con Jesús, ¿sí? Porque Saulo, pensando que perseguía a los discípulos de Jesús, no se daba cuenta que al que estaba persiguiendo era a Jesús mismo. Para que tú y yo aprendamos a tener bien claro cuando nosotros actuamos en contra de un siervo de Dios, corremos ese riesgo de estar actuando en contra de Jesús, ¿sí? Como ya por allá Gamaliel les hizo ver a los fariseos, no va a ser que nos estemos encontrando luchando contra Dios. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Ahí es donde empezamos a ser más conscientes, ¿sí? Ok, pero entonces Saulo lo primero que percibe es que es un personaje, por eso él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Ahí en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y se presenta a Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿sí? Entonces, da órdenes para que vaya y entre a la ciudad. Y esto lo vamos a ver en el 10, del 10 al 18, vamos a ver qué dice. Habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Así debemos estar nosotros prestos, atentos a la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. Hemos dicho que estamos seguros de que ya nos habla a ti y a mí, pero el que estemos seguros de que nos hable, tenemos que estar seguros también de estar obedeciendo, ¿sí? Y dice Ananías, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así lo percibió Pablo cuando ya él fue llamado a ser ministro de Cristo. Él sabía que iba a sufrir, ya por ahí recibe varias advertencias, ¿sí? Por allá un profeta le advirtió que el dueño de ese cinto iba a ser perseguido, iba a ser encarcelado, pero eso no intimidó a Pablo, así como fue un ferviente perseguidor de los cristianos pensando que estaba actuando bien por su religión, por su fe, por sus costumbres, por su educación. Él pensaba que estaba agradando a Dios, pero aquí Cristo le está mostrando que no, que está equivocado y le está dando órdenes a Ananías para que le diga para qué es, para lo que lo quiere, ¿sí? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Te fijas cómo vamos a ir cada día acostumbrándonos a que todo tiene que ser, la obra tiene que ser lleno del Espíritu Santo? Como ya dijimos al principio, Pedro, Juan y los discípulos todos empezaron a caminar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Ya vimos cómo escogieron también a esos siervos para atender las mesas, llenos de fe, del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y vimos que todavía más cosas que eran llenos de poder, ¿sí? Entonces, es para eso, el poder es para servir a Cristo y para que tú y yo podamos entrar a la guerra. Sin darnos cuenta, Él nos te está invitando aquí claramente, pero está en el entendido de que tú y yo, una vez que salimos del reino de Satanás, estamos entrando al reino de Dios. Ahí ya hay una guerra, porque Satanás está contra Dios. Y fíjate cómo dice el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Otra vez, ya hemos dicho acerca del bautismo, no es una opción. Bueno, cuando hay tiempo para hacerlo, tenemos que hacerlo. Cuando no hay tiempo, pues Él no nos va a juzgar si fuimos bautizados o no fuimos bautizados. Nos va a juzgar por nuestras obras, por cuánto hicimos, por qué hicimos, cómo lo hicimos, como acabamos de decir. Él nos dice qué hacer y cómo hacer, y todo tiene que ser por medio de su Espíritu para poder agradarle, ¿sí? Ok, pero me voy a brincar al 22 y fíjate cómo ya Saulo, empezando a predicar a Cristo, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Eso es a lo que tú y yo estamos siendo llamados a mostrar, a demostrar que Cristo, Jesús es el Cristo. Ya lo definimos, el Cristo es el Salvador, el Cristo es el Mesías, el Cristo es el ungido de Dios. Ese es al que tú y yo tenemos que presentar, ¿sí? Ok, esto está sucediendo aquí en el capítulo 9, como Lucas, que es el que escribió este libro, está narrando la conversión de Saulo, ¿sí? Pero allá en el capítulo 22, del 6 al 16, es ahora Saulo mismo dando testimonio de su conversión, ¿sí? De cómo fue llamado. Voy a simplificarlo, ya lo vimos ahorita en el capítulo 9, cómo es que Jesús se le apareció, cómo es que él cayó deslumbrado por una luz, quedó ciego, cómo es que le dio órdenes Cristo que fuera ahí con Ananías, y que Ananías le iba a dar instrucciones y ahí iba a recobrar la vista, ¿sí? Pero aquí en el 22 vamos a irnos directamente al 14, ¿sí? Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, ya es Ananías hablándole a Pablo, ¿sí? A Saulo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Fíjate nada más qué hermoso, para qué fue llamado un ministro con una relación estrecha, así como a lo mejor no tanto como la tuvo Moisés, ¿verdad? Porque
él platicaba así como un amigo, con otro amigo, pero aún así Saulo fue llamado a eso, también a escuchar la voz. Fíjate, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí? ¿Te fijas para qué es el bautismo? Habíamos dicho y más adelante lo vamos a ver, vuelvo a repetir, en el Romanos capítulo 6, es que el bautismo es muerte. Ahí morimos a nuestra vieja criatura, a nuestros viejos pensamientos, viejas normas, para nacer siendo nuevas criaturas, ¿sí? Y además es ahí donde confesamos a Cristo, acuérdate, una vez que nos confesamos, no es una fórmula, no es un ritual nada más, es el demostrar que tú y yo sí queremos confesar a Cristo como nuestro Salvador, porque Jesús dijo bien claro, aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, ¿sí? Y aquel que se avergüence delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Entonces es un requisito que tú y yo podamos confesar a Cristo como nuestro Salvador, y entonces Él también nos va a confesar como sus hijos. Ahora pues dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿sí? Es ahí donde tú y yo demostramos que sí nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados, sí queremos ser limpios de nuestros pecados, ¿sí? Y ser entregados como siervos a Cristo. Y ahora en el 26, nuevamente es Pedro dando razones de su conversión. Y vamos ahora, si quieres nada más anótalos, no los vamos a leer completos, 26 del 12 al 18. Y nuevamente él está narrando, sí, lo que ya vimos desde allá, que sucedió en el capítulo 9, cómo es que sucedieron las cosas. Pero ahora Saulo Saulo dando ese testimonio, que es lo que tú y yo tenemos que hacer, dar testimonio de cómo es que Cristo nos ha llamado, cómo es que hemos tenido nuestro encuentro con Cristo. No es que sea lo principal, sino que sí tenemos que darlo porque es la manera en que glorificamos a Cristo, glorificamos a Dios por su amor y cómo es que sin ser merecedores, Él nos ha alcanzado. ¿Sí? Ok, y, y dice ahora, en el 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Sí? Ministro y testigo. ¿Sí? Es para lo que somos llamados. Ministro es un siervo de Dios, es un siervo de Cristo. A Él es, si decimos que Él es nuestro Señor, a Él es al que hemos de servir, ¿sí? No me imagino un cristiano que no esté sirviendo, que diga que es su Señor. ¿Cómo puede decir que es su Señor y no servirle? Hay unos testimonios muy sencillos con los que a veces tenemos que sacar adelante a nuestros hermanos cuando se han quedado ya atorados por las rutinas, por el desánimo, por lo que tú quieras, por las situaciones de la vida misma, ¿sí? Yo a veces por ahí me encontraba con algunos hermanos y mi pregunta era, ¿cómo te encuentras, mi hermano? No, muy bien, maravillosamente bien. Y tienen dichos por ahí muy graciosos, ¿no? Ok, está muy bien, todo es aceptable. Pero cuando tú dices, bueno, si tú dices que estás bien y maravillosamente bien, eso significa que estás sirviendo a tu Señor, ¿verdad? Entonces yo la pregunta que decía siguiente, bueno, entonces tú ahorita estás discipulando. No, ahorita no, es que ahorita no puedo, ahorita es que estoy muy ocupado, ahorita hay circunstancias, tengo necesidades. Entonces la pregunta o la respuesta es decir, ¿cómo puedes decir que estás bien si no estás sirviendo a tu Señor? Tenemos que preocuparnos por servir a nuestro Señor. Él ya dio indicaciones de lo que tenemos que hacer, ya lo dijimos también al principio. Ve, predica, ve, sana enfermos, ve, saca demonios. Tenemos órdenes y hemos dicho que nos dice cómo lo hemos de hacer. Dice, levántate, ponte sobre tus pies, porque para eso ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Te fijas, esa es nuestra misión, ¿sí? Sacarlos de las tinieblas de la luz a la luz, porque aquellos que viven en pecado, y como tú y yo también por ahí pasamos, éramos unos de esos, vivíamos en pecado, hemos sido sacados de esas oscuridades, de esas tinieblas a su luz admirable, de la potestad de Satanás, del poder a Dios, ¿sí? Para que reciban por fe lo que es en mí, por fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Te fijas? Esa es toda la misión, todo el deseo de Jesús que ya le está encomendando a Saulo, y es como tú y yo empezamos a conocer cómo es que hemos de lograr que esas personas que no le conocen vengan a Cristo, ¿sí? ¿Y de dónde? Sacarlos de esa oscuridad, de esas tinieblas, porque hay un manto que fue puesto, como dice el mismo Pablo ya ahora, ¿sí? Cuando decimos Saulo es que estamos hablando el nombre hebreo, ¿sí? Porque él era hebreo, ¿sí? Y cuando hablamos como Pablo, es que Pablo era romano. Precisamente vamos a Filipenses 3, del 5 al 8, y vamos a ver ahí, escuchar a Pablo, leer a Pablo, qué es lo que dice. Filipenses 3, del 5 al 8, fíjate cómo dice el Saulo. Bueno, desde el 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está hablando de una manera carnal, diríamos una manera humana, ¿sí? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿sí? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Te fijas? Ese Saulo que se sentía orgulloso de ser un hebreo, un fariseo, ¿sí? Todo lo consideró como basura. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo, por el amor de Cristo. Así es como tú y yo tenemos que reaccionar también. Todo lo que a mí nos sucede son cosas que no nos deben de preocupar de más. Teniendo a Cristo lo tenemos todo, ¿sí? Aun cuando creas que tienes una verdadera religión, aun cuando creas que tienes la sana doctrina, pero no estás glorificando a Cristo, no estás sirviendo a Cristo como acabamos de decir también, entonces quiere decir que hay muchas cosas en el mundo que te están distrayendo, ¿sí? Por más sanas, por más buenas que pudieran parecer, pero como dijo Pablo, todo lo debemos estimar como basura por el conocimiento de Cristo. Tenemos que sumergirnos en la palabra. Sumergirnos en la palabra es estar sumergidos en Cristo. Así es como tú y yo tenemos que vivir para podernos llenar de la palabra, para poder ser llenos del Espíritu Santo y para poder ver estos milagros hermosos que estamos viendo. Mismo Pablo en esta conversión, si tú y yo leemos completo el capítulo 9, vemos que Jesús le encomendó a Ananías que lo viera porque Pablo estaba en oración y porque él iba a recibir la vista. Acuérdate que se quedó ciego por unos días por el resplendor de la gloria de Cristo, ¿sí? Y dice que Ananías, imponiendo manos sobre Saulo, recibió la vista. Dice que cayeron como escamas de sus ojos y volvió a ver, ¿sí? Entonces, pero también en ese momento fue para que recibiera al Espíritu Santo. Si nosotros regresáramos ahí al capítulo 9, ¿sí? En el 17, fíjate cómo dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Te fijas? Ananías impuso manos y recibió la vista. Y seas lleno del Espíritu Santo. Así es, vuelvo a insistirte, así es como tú y yo tenemos que caminar, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo. Pero para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que aprender ya ahorita ya lo estamos aprendiendo, es que tenemos que desear
al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, porque ahorita tú y yo ya venimos descubriendo qué es lo que hace el Espíritu Santo. Desde allá, si recordásemos desde allá cómo lo estaba anunciando ya Jesús en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan, Él dijo, cuando Él venga, Él los va a consolar. Cuando Él venga, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Cuando Él venga, Él les va a enseñar. Cuando Él venga, los va a guiar. Cuando Él venga, Él me va a glorificar. ¿Sí? Entonces es la obra ya del Espíritu Santo en que tú y yo tenemos que ir deseando a esa hermosísima persona que es el Espíritu de Cristo mismo, el Espíritu de Dios, para que tú y yo vayamos enamorándonos de Dios mismo, de Cristo, de su palabra, del Espíritu Santo. Y entonces como una vez que ya nos sumergimos, dijimos, en la palabra, nos sumergimos en la oración, nos sumergimos en su presencia, entonces no hay más que estar llenos del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos estar llenos del Espíritu Santo si vivimos distraídos en todas las situaciones que nos va presentando la vida. Y entonces para que a Él nada más le dediquemos pequeños momentos, entonces no vamos a estar llenos, ¿sí? Por más que digamos que estamos llenos, por más que hablemos la palabra, porque ya nos la sabemos hasta de memoria, pero eso no es ser lleno. Ser lleno del Espíritu Santo es porque tú y yo, como dice aquí mismo, ya Saulo se esforzaba por mostrar a Cristo, demostrando a Cristo. Y eso no solo por la elocuencia, sino por el poder de Dios. Vamos a 2 de Corintios 3, 4 al 6. Fíjate cómo entonces Pablo ya hablaba también de otra manera. 2 de Corintios 3, 4 al 6 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Te fijas? Nuestra competencia, Él está hablando a la habilidad para predicar, a la habilidad para que las maravillas, los milagros, los prodigios sucedan, ¿sí? Él todo se lo está también otorgando a Dios, se está reconociendo a Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Dice el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Te fijas? Entonces es ahí algo que tú y yo nos tenemos que ir grabando y sumergiendo poco a poco para que no sea letra nada más lo que tú y yo hablemos. Inclusive antes de hablar la palabra, ya también lo hemos mencionado por ahí, tenemos que haber orado, tenemos que haber leído sí la palabra, tenemos que haber platicado con el Espíritu Santo, dándole su lugar, pidiéndole consejo, porque Él es el consejero. Y una vez que salgamos a predicar, dejemos que sea Él, que nosotros nos convertimos en instrumentos nada más para que la competencia, como dice Pablo, no sea nuestra. Nuestra habilidad, nuestra seguridad no venga de nosotros, sino esa viene de Dios mismo, viene de Cristo, porque vamos a hablar por su Espíritu. Y entonces ese tiene que ser nuestro deseo, de que tú y yo tenemos que orar pidiéndole de que no nos oigan a nosotros, hoy lo oigan a Él, que no nos vean a nosotros, sino lo vean a Él. Y entonces es como tú y yo empezaremos a lograr que vengan las conversiones, ¿sí? Porque para eso es para lo que fuimos llamados, y para eso, vuelvo a insistir, para eso es el poder del Espíritu Santo, para que una vez que tú y yo hablemos con poder, con sabiduría, entonces los demás puedan decirlo como lo dijeron los apóstoles. Bueno, ¿y estos cómo saben tanto? ¿No? Porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios hablando, en Él está la sabiduría, y tú y yo empecemos a mostrar esa sabiduría también, porque estamos llenos de Él. Amén. Entonces esto es lo que nos vamos a quedar. Yo te invito a que leas esa conversión de Saulo, que es hermosa. Y te voy a dar nuevamente los capítulos. Hechos capítulo 9 del 1 al 22, Hechos 22 del 6 al 16 y Hechos 26 versículos 12 al 18. Cuando tú leas esto, sumérgete y ve qué hermoso es que Saulo, sin hacer tantas cuestiones, lo único que preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él se sometió. Y así es como tenemos que someternos tú y yo a la voluntad de Dios. Nos es dar a conocer la voluntad de Dios también, pero tenemos que obedecerla. Yo te doy gracias, le doy gracias a Dios porque hasta ahora has persistido,
Ay, déjame decirte nuevamente, si tú y yo no compartimos esto, poco a poco se nos va cerrando el camino. Mm, ya ahorita te puedo decir que ya estoy siendo obstaculizado, ¿sí? Ya YouTube parece ser que va en contra ya de muchas cosas, de muchas situaciones, de las cuales no vamos a dejar de hablar, ¿verdad? Pero mientras podamos hablarlas, yo te invito a que lo hagas. Comparte lo que estás recibiendo ahora, no solo con el incrédulo, sino que en el que ya cree también, para que mientras podamos tú y yo extender la palabra, vamos a seguirla hablando. No que la palabra va a ser callada, como dijo alguien por ahí, ¿sí? Nos van a aprender que nuestros cristianos, aun cuando nosotros como cristianos, aun cuando nos llegara a matar, lo único que somos semillas y esas semillas van a dar más fruto, ¿sí? Aun cuando tú y yo calláramos, Jesús lo dijo, las piedras hablarían también. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.